diseñado para los alumnos de tercero medio del Colegio Nacional Chileno Americano, ¿ya? El tema que vamos a ver ahora es poderes del Estado. Respecto de los poderes del Estado, ustedes ya saben que son tres poderes del Estado, ¿cierto? Por un lado tenemos el Ejecutivo, por otro lado tenemos el Legislativo y por otro lado tenemos el Poder Judicial, ¿ya? Comúnmente se le conoce como poderes del Estado, ¿ya? Ahora hay personas que desde el punto de vista teórico dicen que en realidad no hay tres poderes del Estado, sino que solamente hay un poder del Estado. Y este poder del Estado tiene tres funciones, ¿ya? Pero esto es un debate más bien filosófico que para efectos de educativo, pedagógico no es tan relevante, pero tienen que saber que hay personas que tienen algunas apreciaciones distintas respecto a esta materia, ¿ya? Por de pronto tienen que saber que tenemos tres poderes o funciones del Estado, que son el ejecutivo, legislativo y el poder judicial, que es básicamente lo que nos corresponde ver ahora, ¿ya? Respecto de el poder ejecutivo, vamos a seguir avanzando, ¿ya? Tenemos que el poder ejecutivo está a cargo de un presidente de la República, ¿ya? Por lo tanto, el poder ejecutivo está encabezado en este caso por el jefe de Estado. Estos señores que aparecen en la foto son los últimos presidentes de la República que hemos tenido. Este señor es Eduardo Frei, Ruiz Tagle, este señor es Ricardo Lagos Escobar, este señor es el actual presidente, Sebastián Piñera, aquí aparece la presidenta Michelle Bachelet y aquí aparece el presidente Patricio Elwin Azócar, ¿ya? Este fue el primero desde el retorno a la democracia, ¿ya? ¿Cuáles son los requisitos para poder postular para ser presidente? 1. Tener nacionalidad chilena, ¿ya? 35 años de edad cumplidos y ser ciudadano con derecho a sufragio. ¿Qué implica eso en la práctica? No estar condenado, ¿ya? Con pena aflictiva, ¿ya? ¿Y qué significa pena aflictiva? Significa que este ciudadano que quiere ser presidente de la República no ha sido condenado a más de 3 años y un día de cárcel, ¿ya? Eso significa en la práctica la pena aflictiva. Por lo tanto, se le pide que sea ciudadano con derecho a sufragio, es decir, que no haya sido condenado por pena aflictiva, ¿ya? Ahora, respecto de esto, hay que señalar una cuestión adicional de la calidad del presidente. En Chile, el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno, ¿ya? Reúne dos calidades, jefe de Estado y jefe de gobierno. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es la diferencia? Bueno, en algunos países, por ejemplo, existe una figura de jefe de Estado que es distinta del jefe de gobierno, ¿ya? Por ejemplo, en Inglaterra, el jefe de Estado es la reina o el rey, en este caso, la reina. Y el jefe de gobierno es quien efectivamente manda. Y quien manda, quien administra, quien gobierna, es el primer ministro. En España ocurre la misma diferencia. En España hay un rey, que es el rey Felipe VI, y hay un jefe de gobierno, que en este caso es el presidente del gobierno español, ¿ya? Por lo tanto, estos cumplen distintas funciones. El jefe de Estado, digamos que en la práctica, muchas veces en estos países donde existe,
no tiene mucho poder. Es una figura básicamente que tiene por finalidad la unión o la unidad nacional, ¿ya? Como son los reyes, los monarcas. Incluso en Alemania existe la figura de un presidente. Y el presidente en Alemania no manda. Quien manda en Alemania es la canciller, que en este caso es Angela Merkel, ¿ya? En Chile se da una curiosidad, y en los países de América Latina también. Y esta curiosidad es que nuestros presidentes y el de Chile son jefes de Estado y al mismo tiempo son jefes de gobierno. Es decir, estas ambas funciones se reúnen en una sola persona, ¿ya? Eso es básicamente. Tienen que conocer esa diferencia. ¿Cómo se elige el presidente? El presidente se elige de manera directa. Los ciudadanos van y votan directamente si quieren que salga esta persona o esta otra persona, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto básicamente? O lo contrario de esto es la elección indirecta. En la elección indirecta, ¿qué es lo que sucede? Los ciudadanos votan por los parlamentarios y los parlamentarios escogen al primer ministro o al presidente. En Chile no es así. Nosotros elegimos directamente a quién nos va a gobernar, ¿ya? En nuestro sistema se prohíbe la reelección inmediata. Es decir, si una persona quiere volver a postular a la presidencia de la República, tiene que esperar al menos un periodo, ¿ya? Pero no puede tener 2 periodos consecutivos. Y para ser presidente de la República se requiere haber ganado con el 50% de los votos más 1, ¿ya? Por eso es que nosotros en Chile tenemos la institución de la segunda vuelta. Si alguien no consigue el 50% de los votos más 1, en nuestro país nos vamos a una segunda vuelta para que una persona alcance la mayoría. Pasamos a la siguiente lámina. ¿Cuáles son las atribuciones del presidente de la República? Las más importantes. 1. Fijar urgencias. ¿En qué consiste fijar urgencias? Es algo bastante simple, ¿ya? Esto significa que el presidente de la República puede intervenir en el poder legislativo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Los legisladores van a tener que ver asuntos según el orden que les diga el gobierno, ¿ya? Por ejemplo, con esto del coronavirus, el gobierno quiere mandar una ley y el gobierno les puede fijar una urgencia. Les puede decir, estimados, tienen 5 días para ver esto. Por lo tanto, el Congreso va a tener 5 días para revisar eso. Le puede decir que sí o le puede decir que no, pero tiene 5 días para revisar ese asunto, ¿ya? Hay varios tipos de urgencia, pero básicamente es el gobierno el que determina el tiempo o el que puede determinar el tiempo en que un asunto del poder legislativo se va a tener que ver, se va a tener que decidir, ¿ya? Concurrir a la formación de leyes, sancionarlas y promulgarlas. Respecto a este punto hay que señalar varias cosas, ¿ya? La primera es que el presidente de la República interviene mucho en la formación de la ley, ¿ya? La ley puede tener 2 orígenes. Puede iniciarse un proyecto de ley por moción o por mensaje. Cuando es moción significa que los propios parlamentarios están promoviendo un proyecto de ley. Y cuando es mensaje, es el presidente el que dice que quiere que se vea esa ley, que se revise ese proyecto de ley, ¿ya? Por lo tanto, el origen de una ley, de un proyecto de ley puede ser por moción o por mensaje, ¿ya? Por lo tanto, el presidente interviene en esta instancia, ¿ya? Digamos que se aprueba por una moción, ¿ya? O se lleva a cabo mediante una moción.
y al presidente no le gusta la ley, ¿ya? Entonces los parlamentarios lo aprueban y luego el presidente va a tener que intervenir nuevamente, ¿ya? El presidente puede hacer dos cosas acá. Puede vetar, es decir, rechaza esa ley y esa ley no va a poder continuar su tramitación legal, es decir, el presidente tiene el inmenso poder de decir, ¿saben qué? Esta ley no va más. Este proyecto de ley no sigue su tramitación, llega hasta acá. Yo no lo apruebo. O lo otro que puede hacer es promulgar. Es decir, el presidente está de acuerdo con esa ley y dice, ok, yo le pongo mi firma. Promulgar en la práctica es firmar. ¿Ya? Eso es promulgar. Entonces el presidente la firma significa que la promulga o que la aprueba. Y con eso ya la ley está prácticamente lista para su publicación en el diario oficial. ¿Ya? ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? En la etapa de formación de la ley, el presidente tiene muchísimo poder. ¿Ya? Por lo tanto, no sé si sea tan correcto decir que los poderes son autónomos, porque el presidente puede intervenir mucho. ¿Ya? Otra característica de las atribuciones del presidente es que puede dictar DFL. ¿Ya? ¿Qué es lo que son DFL? Son decretos con fuerza de ley. DFL son decretos con fuerza de ley. ¿Cuándo ocurre esto? Ocurren los siguientes casos. Esto es un caso de normalidad, ¿ya? Esto ocurre cada cierto tiempo, es relativamente común, relativamente frecuente. No diría frecuente, pero sí sucede cada cierto tiempo, ¿ya? El Congreso le dice, estimado presidente, sabe que esta materia de ley yo creo que es mejor que la fije usted, que usted determine el contenido de esta ley. Entonces lo que hace el Congreso es autorizar al presidente para que el presidente dicte una ley, ¿ya? Es decir, el Congreso de alguna forma delega sus funciones en el presidente. Y cuando este presidente utiliza esta atribución que le entrega el Congreso, lo hace por medio de un decreto con fuerza de ley, ¿ya? Entonces, si es que el Congreso lo autoriza, el presidente puede dictar un DFL o decreto con fuerza de ley, ¿ya? Convocar un plebiscito cuando corresponda. Bueno, eso es lo que estamos viviendo ahora, ¿cierto? Básicamente el presidente puede convocar bajo ciertas circunstancias un plebiscito para que los chilenos decidan sobre alguna materia determinada que el presidente les encargue. Nombrar y remover ministros de Estado. El presidente puede nombrar a su entera voluntad o remover a su entera voluntad a los ministros de Estado, porque estos son cargos de exclusiva confianza del presidente. Es decir, solamente requieren la confianza del presidente, de nadie más, ¿ya? También el presidente conduce las relaciones exteriores de Chile. Es decir, es el presidente quien designa, quien determina qué clase de vínculos, cómo nos vamos a llevar con los países extranjeros, ¿ya? Si se dan cuenta, cuando cambia un presidente para otro, hay presidentes que tienen más afinidad con unos países que con otros. Bueno, esto sucede porque es el presidente el que decide la política exterior de Chile, ¿ya? Otorgar indultos presidenciales. Un indulto presidencial básicamente es un perdón y se va a dar dentro del siguiente contexto, ¿ya? Una persona comete un delito, ¿ya? Esta persona es juzgada, perdón, esta persona es juzgada y es condenada, ¿ya? Muchas veces esta persona está en la cárcel, ¿ya? Pero a pesar de que esta persona está juzgada y ha sido condenada, el presidente puede intervenir indultándolo, ¿ya? A través de un indulto.
¿Qué significa el indulto? Perdón. Por lo tanto, esta persona va a salir de la cárcel. ¿Ya? Por lo tanto, el presidente también en cierta medida puede intervenir en asuntos judiciales. ¿Ya? Si un juez lo condenó a 10 años de cárcel y el presidente dice, no, en realidad esta persona ya ha estado una semana y se lo perdono, se puede hacer. El presidente tiene todo ese poder para llevar a cabo esa iniciativa. ¿Ya? Y también tiene una potestad reglamentaria. ¿Ya? El presidente puede dictar una cuestión que se conoce, que se denomina decreto supremo. ¿Ya? ¿Y qué es un decreto supremo? Básicamente un decreto supremo es una norma. ¿Ya? Y una norma específica. Es decir, ¿qué es lo que quiere decir con esto? En la Constitución Política de la República, hay una cuestión que se llama materias de ley. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa materia de ley? Básicamente significa lo siguiente: que hay ciertas materias, ciertos asuntos para los cuales se requiere una ley. Por ejemplo, voy a dar ejemplo bien absurdo, ¿ya? Si yo quiero intervenir en la salud, si yo quiero intervenir en la educación, ¿ya? Si yo quiero intervenir, por ejemplo, en las pensiones, por decir cualquier ejemplo absurdo, ¿ya? La Constitución me dice, mire, para todas estas materias usted requiere una ley y no puede hacerlo de otra forma, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si hay un asunto que se tiene que resolver y no es materia de ley, es decir, no está en la Constitución como materia de ley? El presidente puede resolverlo a través de un decreto supremo, ¿ya? A través de un decreto supremo. Como no todas las materias de ley, como no todos los asuntos son materia de ley, el ámbito de los decretos supremos es bastante amplio, ¿ya? Por ejemplo, el presidente puede crear visas, ¿ya? Cuando llegó, por ejemplo, este presidente, una de las primeras cosas que hizo fue suprimir algunas visas y crear otras visas nuevas. ¿Por qué lo hizo tan rápido y sin pasar por el Congreso? Porque tiene una potestad que se llama potestad reglamentaria, ¿ya? Que se materializa a través de los decretos supremos. Otra materia muy común que puede hacer el presidente sin pasar por el Congreso es el cambio de hora. El presidente, si dice que a partir de mañana se adelanta una hora, se puede hacer. O se retrasa una hora, también. No tiene que tener una autorización del Congreso. Es por eso que algunos presidentes la utilizan más o menos, ¿ya? Este tema de la hora. Hay presidentes que no les gusta cambiarla, hay presidentes que les gusta cambiarla siempre, y así sucesivamente, ¿ya? Por lo tanto, la potestad reglamentaria se materializa a través de los decretos supremos. ¿Y cuándo se utiliza? Cuando el presidente tiene que hacer algo que no es materia de ley. Es decir, aquellas materias para las cuales no necesita una ley. ¿Ya? Eso es, chicos, una clase un poco más breve que tiene que ser complementada con las fichas que le envíen. ¿Ya? Eso es todo.